Él dice que cuando era alumno se aburría muchísimo en clase. Y lo que para muchos pasaría como algo inadvertido, para él fue una gran motivación. Cuando él fuera profesor, ya lucharía para que sus clases fueran dinámicas y entretenidas. Ahora que es profesor, ha convertido esa visión en una realidad. Vemos en sus libros la gran habilidad que tiene para bajar difíciles temas históricos al terreno de los alumnos. Aquiles es el Goku de su época, Napoleón era un pagafantas, y la toxicidad de las redes sociales es comparable a los excesos en la Revolución Francesa. Hablar a los alumnos en su contexto, entrar en su mundo sin penalizarlo. Usar un TikTok de escasos segundos para sintetizar temas de historia en la ESO. Llegar a ser uno de los podcasts más escuchados en Spotify, repasando temario para la selectividad. Y aún así, ser crítico y autocrítico. Hablar de lo obsoleto del modelo de las oposiciones para el profesorado. Y a la vez, asumir el ego que él mismo como profesor asegura haber tenido. Su nombre es su carta de presentación. El profesor inquieto. Hoy conversamos con Juan Jesús Pleguezuelos. Educahistoria. Laboratorio de didáctica de la historia. Bienvenidos a Educahistoria, a las conversaciones con. Hoy tenemos una conversación con el profesor Juan Jesús Pleguezuelos, el ya conocido popularmente como el profesor inquieto. Es profesor de un instituto de Granada y ha saltado a la fama por los famosos podcasts de historia de España de la selectividad. Ese es su canal del profesor inquieto. Tiene publicados 3 libros. Los 10 hábitos del estudiante exitoso en 2019, como una historia, un libro sobre la historia, la enseñanza y la motivación, y finalmente en el 21 ha publicado Historia de España para la selectividad, los apuntes del podcast. Voy a empezar, bienvenido Jesús, Juan Jesús, voy a empezar con una cita de tu libro que dice: un profesor de geografía e historia de condición y espíritu interino guarda la misión secreta de cambiar el mundo a través de sus clases. Se lo calla como buen superhéroe, bueno, oculta no solo por eso, sino que lo hace porque no quiere que se rían de él. ¿Esa fue tu sensación cuando llegas al instituto por primera vez en la primera clase? Puede ser. Al principio, bueno, cuando empiezas con una ilusión tremenda. Cuando empiezas en la enseñanza, empiezas con una gana, empiezas como si fuese un niño pequeño y vas realmente con el ánimo de cambiar el mundo. Y lo veo en muchos estudiantes en prácticas que vienen a hacer las prácticas del máster conmigo, les da una ilusión tremenda. Y uno empieza así, de decir, bueno, pues mi manera de cambiar el mundo, mi manera de aportar mi granito de arena a que las cosas mejoren va a ser desde la clase y con los alumnos. Y es una cosa que, bueno, lucho para que no se me olvide, que es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que muchos de esos chicos que empiezan a dar clase los acaba cambiando el mundo a ellos. Es decir, Yo, no sé si te pasa que empiezan con mucha fuerza, se dan cuenta, se pegan un golpe con la realidad y muchas veces abandonan la fuerza, ¿no? esto es una batalla que me parece que llevo ya 12 años de profesor y esto es una batalla que libro cada día y cada año, porque efectivamente yo al inicio veía que los profesores ya más mayores estaban la mayoría cansados. Y yo decía, ¿esto por qué así? ¿Cómo puede ser así? Y con el tiempo te vas dando cuenta que es verdad que la enseñanza es una profesión que puede llegar a quemarte, puede llegar a cansarte. Estamos muy expuestos. Cada día nos relacionamos perfectamente. Yo cada día me relaciono con 200 alumnos y con 40 compañeros. O sea, entonces estamos constantemente expuestos y es verdad que puede llegar a cansarte y a quemarte. Entonces es una lucha el no rendirse, ¿no? Para no rendirse y Hombre, bueno, y seguir con... yo creo que una de las claves es entender que no puedes cambiar el mundo. Cuando te das cuenta que no puedes cambiar el mundo, no tienes que abandonar, porque lo que sí puedes cambiar es la vida de algunas personas. Y cuando tú entiendes
que a lo mejor no se trata el objetivo de una clase, de que 30 alumnos cambien su vida, sino que seas capaz, a lo mejor en un año, de 2, 3, que estaban perdidos para el mundo, recuperarlos, entonces te das cuenta que esto es una carrera de fondo y que quizá no es, digamos, un objetivo tan amplio, pero que tienes que conseguir que cada 2 o 3, cada alumno que consigue recuperar es un éxito. Ya, ya, sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, hay que enfocarlo más por ese lado, es cierto. Oye, dices tú que tú eres un profesor tecnológico que intenta hablar a los alumnos, dices tú, en su contexto. Entrar en su mundo sin penalizarlo. ¿Qué quiere decir eso de entrar en su mundo sin penalizarlo? Efectivamente, bueno, pues si hoy día hay una herramienta que está en manos de todos, que es el móvil, tenemos las redes sociales, bueno, pues vamos a entrar ahí. Vamos a entrar ahí. Si el alumno está siempre ahí con su móvil, bueno, pues me voy a meter ahí. Si siempre está en Instagram, si siempre está en TikTok, voy a meterme ahí y voy a competir codo con ese otro contenido que a veces no es tan adecuado, vamos a dejarlo ahí. Y es lo que, pues, es lo que intento y bueno, más o menos, y los alumnos lo apoyan, cuando lo ven. Bueno, porque claro, es que digamos, yo creo que lo que les tenemos que enseñar es a hacer un buen uso del móvil, no a suprimir el móvil, porque eso es imposible. O sea, es como Sí, ahora decir, mira, vamos a cocinar sin cuchillos. No sí, podría ser. Lo que tienes que enseñarles, cuidado, que esto te puede cortar, ¿no? Eh, sí. Mira, cuando entrevistamos a Rosalía Arte, nos dijo que ella también es profesora de historia, que las clases de historia no son aburridas, son la manera en que hacen las clases algunos profesores. Eh, y tú veo que tienes en tu obra la obsesión porque no se aburran los alumnos, porque tú dices que te aburrías mucho cuando eras alumno, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo todo lo que hago quizá viene por mi obsesión, porque yo de pequeño me aburría muchísimo, las clases me parecían un coñazo. O sea, excepto historia y literatura, el resto de clases me parecían un tostón tremendo. Y entonces quizá por ese trauma que yo tengo de pequeño intento que mis clases sean, oye, por lo menos amenas, por lo menos que sean relativamente entretenidas. Tampoco espero que cada clase sea una fiesta, pero sí por lo menos que el alumno no se me duerma. Por lo menos eso. Y a partir de ahí ya pues intento a llegar a conseguir otros objetivos, pero quizá por eso hago mis TikToks, mis podcasts y por eso y hago ese esfuerzo, ¿no?, de que sea entretenido, ¿no? Bueno, de hecho, hablas en alguna entrevista que te hemos seguido que es muy importante la parte teatral tuya, que tú habías hecho teatro y en eso coincidimos, porque yo también había dirigido teatro en el tiempo y en el fondo cada clase es una representación, en donde Totalmente. o sea, independientemente de que tú expliques A o B, ¿no? El lenguaje corporal, digamos, las pautas del relato, todo eso tiene a veces casi más importancia que el contenido, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo estuve muchos años haciendo teatro y los viejos conocidos me dicen, ¿no echas de menos el teatro? Y yo, no, para nada. Todos los días estoy interpretando una función y al final la clase que estás dando, no dejas de estar interpretando un papel. Estás contando una historia y efectivamente toda esa emoción y ese sentimiento que le pones, esa manera que tienes de construir el relato, no deja de ser, pues tiene mucho de teatro, tiene mucho de dramaturgia y efectivamente todo eso que le pones al contenido es lo que va a hacer que llegue o no llegue, ¿no? No, fíjate que, digamos, hablando con neurocientíficos, eh, ellos dicen que podríamos tener en cuenta una cosa. ¿Cuántas veces nos ha explicado nuestra abuela el cuento de Caperucita? Cientos de veces. Es más, yo recuerdo de pequeño cuando estaba al tanto decía, no, 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 eso no es así. Se cuenta de otra manera. Bueno, pues la única manera, alguna cosa que explica que nos interesara la 101 es cómo lo contaba. No lo que contaba, porque lo que contaba ya lo sabíamos de memoria, ¿no? Entonces, a ti te llaman el rey del podcast. ¿Por qué? Bueno, mi, mi podcast Historia de España para Selectividad pues es muy popular, sobre todo entre estudiantes de segundo bachillerato. Durante un año fue número uno en Spotify, luego bajó puestos, pero bueno, siempre ha estado entre los primeros. Y bueno, pues me llamaban, ¿no?, el rey del podcast, por eso, durante por lo menos un año estuve en el número uno. Y luego tengo otro podcast, Historia con Hoy, que también es muy escuchado, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, mis podcasts pues ¿Y cómo se son... te Tengo ocurrió más... esa idea?
¿Cómo se te ocurre esa idea de hacer un podcast? Bueno, hace ya casi 6 años, en ese momento todavía el podcast era una cosa y estaba bien explorada en España. Me recuerdo, no se me va a olvidar, cada vez que yo decía que hacía podcast, siempre eran 3 preguntas las que me hacían. ¿Eso qué es? ¿Cómo se escucha? Y la tercera pregunta, ¿cuánto gana? Esas son las 3 preguntas que habían de saque cuando tú decías, hacías podcast, ¿no? Eso ya no, ahora me he dado cuenta que ya todo el mundo sabe lo que es un podcast. Y hace 6 años ese terreno estaba inexplorado y me daba cuenta, digo, ostras, esto tiene un potencial tremendo. Esto tiene un potencial tremendo y los medios técnicos para grabarlo son muy fáciles. Y luego otro tema que siempre me ha preocupado y es que creo que hoy día en la educación estamos bombardeados de imágenes, bueno, en la sociedad en general. Todo lo queremos explicar con vídeos, todo lo queremos explicar con imágenes y la sobreexposición de vídeos y de imágenes tiene un problema para mí y es que destruye la imaginación. En cambio, la palabra es lo contrario, la palabra construye, la palabra impulsa el proceso creativo, entonces el podcast era genial para eso. Y bueno, de ahí que además también era un amante de la radio y bueno, cumplí mi sueño, ¿no? De tener mi programa de radio, en este caso en diferido, pero lo tengo. Y respóndeme las preguntas. ¿Se gana mucho dinero con el podcast? No. Durante 3 años yo no es que ganase, es que perdía, o sea, durante los 3 primeros años yo perdía dinero porque sí, o sea, el servidor, el micrófono, tal, yo perdía dinero cuando le decía a la gente, cuando la gente te decía, ¿cuánto ganas? No, que pierdo. Te miraban como si estuviese loco. Luego, al cabo del tiempo, me ficharon a Podium Podcast, que entonces ahí ya sí, por episodio, sí gano una pequeña cantidad de dinero, pero vamos, lo que gano me da para cubrir costes, me da para cubrir, pues, yo qué sé, el micrófono el brazo del micrófono y esas cositas, ¿no? Este aro de luz que tengo, no se ve, los aros de luz que tengo aquí a los lados y por lo menos, bueno, ya costeo. No, yo creo que la democratización de los medios de comunicación, Twitch, YouTube, etcétera, lo que ha permitido es que cualquiera que tenga algo que explicar puede hacerlo. También lleva mucha basura al mercado, ¿no? Porque claro, hay mucha gente que se cree que tiene algo que contar y no tiene nada que contar, ¿no? Pero yo creo que es interesante porque además, digamos, yo creo que el podcast enlaza con la manera de ver televisión también ahora. Es decir, que se acabó de que el martes a las 4 dan este programa. No, yo este programa lo veo el miércoles a las 10, si quiero. Y la ventaja, yo creo que la ventaja de tu podcast también es que tú puedes estar cocinando y escuchándote el podcast. O puedes estar durmiendo casi, tumbado y escuchándote el podcast. Y eso le ayuda a los estudiantes muchísimo. Yo creo que son... Entonces, hemos cogido algunas cosillas de este libro que tengo aquí tuyo, que se ve mejor en la imagen de pantalla, y que me ha sorprendido mucho favorablemente, ¿no? Explícame, te voy a hacer así una cosilla rápida. Explícame qué tiene que ver Goku con Aquiles. Sí, Son bueno, recursos que él utiliza en clase, ¿eh? Soy un auténtico friki del mito de la guerra de Troya, me apasiona, me vuelvo loco cuando me toca explicar Grecia y empiezo con la guerra de Troya. Y bueno, yo comparo a mis alumnos, le hago la comparación a mi alumno y le explico que Aquiles venía a ser el Goku de la antigüedad, ¿no? 2 auténticos superguerreros muy temidos, capaces de vencer a cualquiera, no tenían rival ninguno. Y me sorprende que los alumnos décadas después siguen sabiendo quién es Goku perfectamente. Entonces siempre les comparo a Aquiles con Goku, ¿no? Bueno, yo creo que es un buen recurso didáctico, igual que el otro. La imaginación digamos, el esfuerzo imaginativo de imaginar a Granada como centro de la Liga Mundial, como centro de Eurovisión, ¿no? ¿Qué tiene que ver a Granada con Atenas? Claro, yo le explicaba, claro, es que les pongo a los alumnos una situación, ¿no? Digo, imaginaos que una ciudad relativamente pequeña como puede ser Granada fuese la número 1 en todo, ¿no? En el deporte, en el cine, en la ciencia, en la cultura, la literatura, etcétera. Siempre los alumnos dicen, ¿cómo va a ser eso? Eso no puede ser, eso no puede ser. Bueno, pues ya existió en la historia una ciudad de un tamaño parecido al de Granada, que es Atenas, que fue la número 1 en todo. Y que 2500 años después seguimos copiando, imitando e inspirándonos en lo que hicieron estos griegos, ya sea en filosofía, política, arquitectura, etcétera, etcétera. Y entonces es una manera también de demostrar, oye, que en la historia se han hecho grandes cosas
cosas que nos pueden parecer utópicas e imposibles en la historia ya han pasado. Entonces, ¿por qué no construir en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño, una sociedad que sea muy, muy avanzada en cada área, ¿no? Y Esa es Ramsés esa es la idea. II era el rey de Sálvame de la época. Este personaje me crea fascinación. Yo estuve en Egipto y me creó fascinación lo que nos contaba el guía y se lo cuento yo así a mis alumnos, ¿no? Porque Ramsés, no sé si, bueno, no sé si tuvo 60 mujeres, no sé cuántas amantes, no sé cuántos palacios, tal, y le daban el título del rey más feliz de la historia. Y decía el guía egipcio que yo tenía, que era un guía cristiano, dice, y así se lo digo a mis alumnos, que Ramsés no era feliz, que tenía tantas mujeres y tantos palacios para rellenar ese hueco interior, para rellenar ese vacío interior, y en el fondo era un infeliz. Y es una cosa que me llamaba la atención, ¿no? Y a raíz de ahí, pues bueno, siempre saco debates Yo con creo los que es alumnos un muy sobre. buen recurso porque, digamos, uno de los problemas, digamos, de la historia en clase es el imaginarse con referentes actuales las cosas del pasado, ¿no? Y esos son buenos recursos. Y el que me ha encantado es el del huerto. O sea, llega un momento que le dice a los niños, vamos a hacer huerto. Y los niños dicen, pero ¿qué coño tiene que ver hacer un huerto con la clase de historia, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, con mi alumno he estado durante muchos años haciendo huertos escolares y la idea era, bueno, pues en primero de la ESO damos la revolución neolítica, que es el paso del hombre nómada, que hace que la sociedad pase de ser nómada a ser sedentaria y que quizás sea la mayor revolución de la historia. Bueno, pues ¿cómo hacer que los alumnos entiendan eso? Pues haciendo un huerto escolar que dure todo el año y practicando la agricultura y bueno, me parece una actividad brutal, brutal, me parece muy interesante esa actividad, ¿no? Oye, dices tú que vivimos en un mundo de distracción y que el reto de los profesores es ayudar a los chavales a concentrarse, ¿no? ¿Qué técnicas podemos utilizar en clase los que nos dedicamos a dar clase para concentrarse los chavales? O sea, sí, efectivamente, sí, hoy día quien aprenda a concentrarse, ese se va a poner por delante, estoy convencido que es como si hace 10 años decíamos, hay que saber inglés, pues hoy día no es saber inglés, hoy día es saber concentrarse. ¿Y cómo entrenar la concentración en clase? ¿Cómo hacer que el alumno se concentre? Es complicado. Por ejemplo, el tener a un alumno durante 15 minutos solo escuchando palabras, sin imágenes y sin vídeos, eso ya es un ejercicio de concentración muy fuerte. O sea, es hoy día a un alumno explicarle que haga esa actividad sin un vídeo delante, eso ya es un ejercicio fuerte de concentración. ¿Qué más podemos hacer para que el alumno se concentre? Bueno, pues yo siempre le hablo a los alumnos de una cosa que puede ser muy simple, que yo no, a veces no cumplo del todo, tener la mesa ordenada, tener el cuarto ordenado. O sea, tener un cuarto ordenado y una mesa ordenada te puede ayudar a que estés más concentrado. El deporte ayuda más a la concentración. Podemos enseñar también a los alumnos los grandes riesgos que tiene el tener tanta red social con sus notificaciones activadas y el estar pendiente siempre de las notificaciones, cómo eso nos distrae. Si a lo mejor explicásemos más a los alumnos las consecuencias que eso nos trae, pues no sé, a lo mejor el ser consciente ya hace que puedas empezar a poner soluciones, ¿no? Bueno, es que creo que tienen que ser conscientes de que el día tiene 24 horas y se producen Sí. muchísimos más contenidos de 24 horas cada día. Entonces, si sigo a 10 canales de Twitch, a 5 canales de YouTube, a fulanito haciendo un TikTok, a no sé qué, es que puedo estar las 24 horas sin hacer nada, solo consumiendo. Sí. Y eso al final lleva una frustración. Y es que no he hecho nada, me he tirado el día. O sea, yo creo que muchas veces los alumnos, nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que nos hemos puesto después de comer a ver la tele y te has tragado un programa del corazón que además no te gustaba nada. Pero por pasividad te has quedado ahí enganchado y enganchado y te dan las 7 de la tarde y dices, no he hecho nada. Y además no me ha gustado nada de lo que he visto, ¿no? Esta distracción es constante. Yo estoy convencido que o sea, es la nueva droga del siglo XXI, ¿no? Y todos tenemos cierta adicción a esa nueva droga, al móvil, a las redes sociales. El problema es que hay gente que esa adicción la lleva absolutamente descontrolada y por las nubes. Y vamos a ver las consecuencias de esto. Creo que todavía no somos conscientes de lo que esto nos puede traer para 10 años, Bueno, por ejemplo. yo creo que necesitamos visionarios que sean capaces, ¿sabes aquello de levantarse por encima y mirar el horizonte? Porque, claro, hemos tenido muchos negacionistas. Yo creo que tenemos muchos luditas en el siglo XX. O
sea, cuando salió el teléfono móvil es que había que quitar los teléfonos móviles. Cuando salieron las redes es que había que quitar. No, están, o sea, lo que hay que hacer es utilizarlas bien, ¿no? Y necesitamos gente que dé herramientas para utilizar bien. Es decir, yo la primera vez que fui a la Biblioteca Nacional de Madrid dije, Dios mío, ¿y qué libro cojo yo de aquí? Pues esto es lo que pasa en Internet, ¿no? Es decir, si es que solamente los ficheros me puedo estar una mañana, ¿no? Pues aprender a buscar la información, a seleccionar, es importantísimo. Oye, en unas declaraciones que hiciste a 20 minutos, decías, ser profesor es algo muy serio para jugárselo en una tómbola como las oposiciones. Explícame un poco esa frase. Sí, yo estoy. Este tema es un tema que me tiene frustrado totalmente porque creo que tenemos. Lo pienso desde hace ya 10, 15 años y lo sigo pensando. Tenemos un sistema de acceso al profesorado. O sea, las oposiciones que son, me parece, vamos, lo más anacrónico del mundo. El factor suerte influye demasiado. En las oposiciones el factor suerte influye demasiado. O sea, para el que no lo sepa, o sea, No, que iba a decir que el factor memoria. sí, no, pero es que esa prueba donde de 70 temas sacan 5 bolitas y tú te tienes que preparar uno, tal, y luego, o sea, ahí influye demasiado la suerte y se evalúa mucho si tienes memoria, pero el tener una gran capacidad memorística no quiere decir que seas buen profesor. Y que no tengas capacidad memorística no quiere decir que no puedas ser un buen profesor. No sé si lo he dicho bien. No, y el que sepas el tema de la museografía en España no quiere decir que sea buen profesor. Es decir, que muchos de esos temas no se dan en clase nunca. O sea, es que entonces es un sistema que, y a mí me frustra que no lo hayamos cambiado y que no hagamos nada por cambiarlo y que ahí siga. Entonces, yo creo que debería ser lo primero, vamos ya con 15 años de retraso, vamos ya con mucho retraso, y debería ser lo primero que se cambiase. Y yo quiero señalar esto, yo tengo ya mi plaza, ya me saqué a la oposición hace 4 años, ¿vale? Porque es verdad que conozco mucha gente que se opone al sistema una vez que ve que no puede con el sistema, ¿no? Y eso no me parece tampoco bien, eso tampoco me parece justo, ¿no? Creo que el sistema hay que cambiarlo porque no es bueno, no porque a ti no te convenga, sino porque no es bueno, ¿no? No, digamos, estamos enseñando a los alumnos por competencias y a nosotros nos evalúan por contenidos. Y que yo entiendo que este sistema hace 20 años, pues bueno, era el que había, ya está, pero hoy sabemos que no es válido, que no es bueno, que no selecciona a los mejores. Pues si ya sabemos que no es bueno, vamos a hacer otras cosas, pero no, venga, y seguimos, y oye, y que el sistema no cambia. Pues ya está. Oye, siguiendo con tu libro de Como una historia, que es un libro que recomiendo, lo vamos a poner en la entrevista para que vayan a comprarlo, porque es un libro misceláneo, ¿no? Es decir, que pareciera como si tuvieras un blog y escribieras artículos y los hubieras contado, pero en ese libro hablas en varias ocasiones de, digamos, ¿cómo diría yo?, de la autocrítica de sala de profesores, ¿no? Es decir, de las cosas que hablamos de, bueno, esto a mí, yo que soy muy bueno, a mí no me pasará. Aquel que se le ha sacado, se le ha rebotado un alumno y se ha salido de clase y ha pegado un portado, es que no sabe dominar la clase. No sé, Sí. hasta que te pasa, ¿no? Hasta que te pasa. Sí, somos muy egocéntricos, somos muy los profesores, yo me incluyo, o sea, antes hemos hablado de que yo he hecho teatro tal y los actores, se dice que los actores tienen un gran ego, pues los profesores no nos quedamos atrás. Y cometemos ese pecado, y nótese que sigo hablando en primera persona, cometemos ese pecado de pensar que no, que conmigo eso a mí no me pasaría, que el problema que tiene el compañero al lado, no, a mí eso yo es que soy especial, a mí los alumnos me respetan, mis clases son las mejores y no. El problema que tiene el compañero profesor, mañana te puede pasar a ti. O sea, tú mañana puedes tener un mal día y puedes no saber gestionar una situación que se te puede ir de las manos. Y tenemos, en ese sentido, a veces pues, deberíamos ser todos más empáticos. Más humildes. Sí. Digamos, para acabar con mi parte, tú has dicho que uno de los grandes peligros de la enseñanza y de cualquier otra cosa en la vida es acomodarse. Bueno, pues me gustaría que dieras ejemplo. ¿Cuáles son tus proyectos de futuro? Es decir, Pues, ¿vas a seguir haciendo podcast o vas a experimentar otras cosas nuevas?
Bueno, tengo, sí, tengo varios proyectos. Espérate, tengo ahí bueno, no, tengo ahí apuntado, bueno, por ahí en mi blog de notas tengo apuntado, en unas semanas, si Dios quiere, en septiembre quiero sacar un libro que me voy a autopublicar, hablando de redes sociales y hablando de cómo las redes sociales han creado, o sea, han creado una sociedad absolutamente sectaria, hemos llegado a un punto, una sociedad de trinchera, entonces quiero hablar de cómo las redes sociales han influido en eso. Eh, quiero, quiero sacar un podcast nuevo sobre, atención, cómo funciona el cerebro, ¿no? O sea, Ah, eso está bien. no tiene que ver con mi campo, pero me voy a meter ahí. Seguiré, y bueno, esos sí, los dos proyectos así que más a corto plazo. Y bueno, seguiré, por supuesto, con mis directos en Instagram, siempre estoy atento a las redes sociales. Este año he empezado a hacer directos en Twitch, por ejemplo, que tenía pocos seguidores en Sí. Twitch, ¿no? Pero bueno, he empezado a probar Twitch y estaré siempre atento a las novedades, ¿no? Que salgan y yo me voy red social que salga o tal, ahí me voy a meter yo. Ahí que te metes. Bueno, pues, bueno, evidentemente te esperamos aquí para presentar tu nuevo libro. Y ahora le doy paso a Marcus Wolf, que te va a hacer preguntas de otro tipo. Hola, ¿qué tal? Mira, te he escuchado muy atentamente una crítica muy acertada que haces al modelo de oposición en este país para acceder a plazas de profesor, sobre todo que hablabais también de que a la dicotomía de entre que a los chavales se les enseña por competencias o se les evalúa por competencias y a los profesores no. Eh, ¿Cuál sería el modelo de oposición positivo para ti? A ver, no creo que haya un sistema perfecto, no creo que haya un sistema que diga, este es el ideal, tampoco yo tengo una respuesta a esto, pero sí sabemos que el sistema no funciona, entonces algo tenemos que hacer. Por ejemplo, una alternativa, el MIR educativo. El MIR educativo, ya se hace en otros países, que aquí lo hacemos en el mundo, en la medicina, pues podríamos ver cómo adaptarlo al sistema de enseñanza, que seguramente también tendrá ese sistema sus fallos, pero mejor que el que tenemos, yo creo que eso para mí, por lo menos, es indiscutible. Muy bien. Otra de las preguntas que te quería hacer es acerca de tu curiosa faceta de TikToker, en la que la verdad nos ha llamado mucho la atención porque es muy difícil sintetizar toda, digamos, la enseñanza de la historia como profesor a chavales de eso en formato TikTok. Sin embargo, tú has sido capaz de eso. Eh, ¿Cómo has vivido esta experiencia? ¿Cómo viví esta experiencia? Bueno, pues me ha encantado, me ha divertido muchísimo. Yo empecé hace 2 años en TikTok y digamos que el algoritmo me bendijo. Mis vídeos empezaron a salir en tendencia, empezó a gustar eso muchísimo a los chavales. Y bueno, pues desde ahí ya fue una bola, no sé, siempre se me estaba ocurriendo nuevas ideas, estaba explicando en clase y digo, ostras, esto se puede llevar a un TikTok. Además, el editor de TikTok es muy sencillo de utilizar y te permite virguerías, te permite hacer auténticas maravillas en poquísimo tiempo, entonces es irresistible el no usarlo. Además me divierto, me hace gracia, ¿no? Lo que veo en TikTok y lo que creo que puedo hacer yo, bueno, pues creo que es divertido y cuando tú te diviertes, bueno, pues al final inevitablemente también acabas divirtiendo al otro. Y la siguiente pregunta, ¿cómo te inspiras para hacer estos TikToks? ¿De dónde sacas las músicas? ¿Te pones ahí a ver qué es tendencia o cómo funciona? Efectivamente, en TikTok, bueno, pues cada 2 o 3 días hay una tendencia nueva, hay una tendencia que es viral, que a la semana es antigua, o sea, es que es tremendo, o sea, la velocidad a la que va. Entonces yo procuro ver esas tendencias de actualidad que están de moda y yo las adapto a la historia. Y por eso hace tanta gracia, ¿no? Porque no se esperan ver a este tío mayor, a este adulto haciendo el chorra, explicando historia y que encima se enteren de lo que esté explicando, pues por eso causa, ¿no? Tanta esa impresión. Y cuéntame, ¿tienes algún referente, alguien que te haya inspirado a empezar en TikTok? Yo, hace 2 años, cuando empecé en TikTok, había 2 profesores, no había más, que uno se llama @blog de lengua, que creo que ha abandonado esa cuenta, no estoy seguro. Y luego había otro chico que ya conocía por Instagram, que se llama el profe de Geo, @el profe de Geo, y él sí estaba muy activo en TikTok. Y ellos dos, pero lo que yo estaba haciendo y de la manera que yo lo estaba haciendo, pues no encontré. De eso no había en ese momento, ahora ya sí hay, pero en ese momento no había. Entonces, en ese momento no había, ahora sí sigo a muchas cuentas educativas, muchas cuentas de educación,
y que está muy bien, pero en ese momento, bueno, pues no empecé, dije, voy a probar, y recuerdo que hice un vídeo que yo no sé si en una semana tuve 100.000 visualizaciones, y dije, vale, y además de chavales, eran chavales los que estaban respondiendo a ese vídeo, entonces dije, vale, este es el camino que hay que seguir. Y cuéntame, si ahora un profesor intentara meterse en TikTok para hacer contenidos que no necesariamente tienen que ser de ciencias sociales, ¿qué consejos, qué tips les darías al que intentara lanzarse a esta piscina? TikTok, lo bueno que tiene es que te permite hacer, te permite muchos caminos. Quiero decir, si te gusta exponerte, bueno, pues ahí no tienes problemas, puedes salir delante de la cámara, pero si no te gusta exponerte, puedes hacer solo vídeos con imágenes sin ningún problema. Lo que aconsejo es ensayo-error, que pruebe muchas cosas y la gente ya le irá dando respuesta a qué es lo que le gusta, qué es lo que más funciona, también qué es lo que a ti te hace sentir más a gusto, porque es una red social muy inmediata, puedes crear vídeos de manera muy rápida, entonces que quiere muchas cosas y que ya él vaya viendo qué le hace sentir más a gusto a esa persona, ¿no? A esa persona. Muy bien, ahora vamos a pasar a una nueva sección que nos hemos inventado, que es de dos pequeñas pruebas, dos pequeños minijuegos para probar tus habilidades. Sabemos que eres muy bueno sintetizando con los alumnos y hablando en su lenguaje, y nos hemos quedado con lo que te ha preguntado, entiendo, varias personas en varias entrevistas acerca de tu, digamos, inicio triunfal en el libro que hemos comentado antes, en el que comparas o en el que dices que Aquiles era el Goku de su época. Si Aquiles era el Goku de su época, a ver si nos sabrías decir quién era el Vegeta de su época. Pues bueno, el Vegeta de la guerra de Troya, yo qué sé, podrían ser, estoy pensando en Odiseo, por ejemplo, probablemente a lo mejor Odiseo podría ser Menelao, podría ser a lo mejor el gran amigo o amante de Aquiles, Patroclo, ¿no? Quizás alguno de estos personajes. Yo creo que el último le pega más por la personalidad de Vegeta, del amor-odio, la relación amor-odio. Bien, y ahora pasamos a la segunda prueba o segundo pequeño juego, que es sobre capacidad de síntesis y lenguaje. Yo te voy a decir 3 temas ordenados por dificultad de historia, y tú tienes que en 20 segundos, como si fuera un TikTok, explicarlo a tus alumnos. ¿Te parece? ¿Te atreves? Venga, vamos. Venga, el primer tema, nivel 1, fácil. El Imperio Romano. Pues diría que el Imperio Romano ha sido el Estados Unidos de nuestra época. Y siguiendo con la analogía, podríamos decir que el último emperador de Roma, Rómulo Augusto, sería como el Donald Trump de nuestra época. O sea, el último emperador de Roma, porque estamos viendo que así como el Imperio Romano empezó su larga caída, que duró un siglo o más, en los Estados Unidos también vemos que la cultura americana, el Imperio americano, también está empezando a desaparecer. Por lo menos lo que era la cultura y por lo menos la civilización. Entonces estamos en el fin de una época. Entonces diría algo así como que el Imperio Romano vendría a ser el Estados Unidos y la cultura occidental de nuestra época. Bien traído, nivel fácil. Aumentamos un poquito de dificultad y vamos al nivel 2, al nivel intermedio. Tema, la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa diría que empezó con unas intenciones fantásticas, unas intenciones maravillosas. La gente que empezó la Revolución Francesa iba a cambiar el mundo, pero es verdad que durante ciertos momentos de la Revolución se le fue un poco la pinza a los revolucionarios, rodaron más de una cabeza, y esto lo compararía con lo que está pasando hoy día en redes sociales. En redes sociales muchas veces empiezan movimientos, empiezan causas maravillosas que quieren cambiar el mundo a mejor y acaban en lo opuesto y acaban rodando cabezas. En redes sociales realmente acaban rodando cabezas. Y ahí se ve pues los sentimientos humanos como no cambian, que es que a veces nos llevamos por nuestros instintos, así como pasó en la Revolución Francesa, hoy pasa en las redes sociales muy a menudo. Sí, esto entronca un poco con lo que comentabas en tu libro, ¿no? En el capítulo en el que hablas de qué pensarían los muertos de la Revolución Francesa, entre otros, cuando hacía referencia a Marat, y la imagen que se tiene de él, y lo que escribía luego, ¿no? Vamos al tercer nivel, al nivel experto, al nivel Dios. Este es difícil, pero yo creo que tú vas a poder, porque se te da bien.
Tercer y último tema. Es historia de España en el siglo XIX. Yo digo que la historia de España del siglo XIX es la prueba de fuego del alumno. Lo comparo con un paracetamol porque es que intentar entender el siglo XIX es un dolor de cabeza. Venga pronunciamientos militares, constituciones, cambios de gobierno, guerras carlistas. O sea, es dificilísimo de entenderlo. Pero si hay que sintetizarlo en una idea, diría que es una especie de combate de boxeo entre liberales, partidarios de hacer avanzar a la sociedad, de una sociedad más moderna, y absolutistas partidarios de quedarse atrás y de que las cosas queden ancladas. Eso es el siglo XIX. Un toma y afloja entre los liberales y los absolutistas, ¿vale? Y así podríamos resumirlo, ¿no? Y ahora pasamos a la parte final, que es lo que nosotros a todos los entrevistados, al final realizamos lo que es el minuto de oro, en el que le hacemos una pregunta bastante abierta y les dejamos que nos expliquen un poco lo que quieran. En tu caso, te voy a hacer una pregunta que estoy convencido que te han hecho muchos alumnos, que es, pero profe, ¿la historia para qué sirve en la vida real? Pues la historia sirve fundamentalmente para dos cosas y por eso es muy, muy, muy importante que sigan los currículums. La historia nos ayuda a entendernos, la historia nos explica por qué hemos llegado hasta aquí, la historia nos explica cuál ha sido el proceso y nos explica cómo hemos llegado al punto en el que estamos. ¿Qué pasa? Que cuando nos comprendemos mejor a nosotros mismos, cuando comprendemos cómo es nuestra sociedad, podemos hacer un buen análisis de la realidad y de ahí podemos avanzar hacia adelante, podemos progresar. Si no nos entendemos a nosotros mismos, es imposible progresar. Pero si nos comprendemos, si hacemos un buen diagnóstico, es fácil encontrar soluciones a los problemas presentes. Y por otro lado, también la historia sirve para lo siguiente. Hemos dicho que la historia nos ayuda a entendernos y la historia es un ejercicio de introspección. La historia es un ejercicio de reflexión. Estudiar historia te obliga a reflexionar y te obliga a comprender. Y ese ejercicio de reflexión es un antídoto contra estos radicalismos, contra los fundamentalismos que están cada vez más emergentes en las redes sociales. Es fundamental que reflexionemos y que aprendamos a pensar. Y la historia, sin duda alguna, nos obliga y nos lleva a ello. Por eso es fundamental, ¿no?, el estudio de la historia.